que tenemos acá un invitado en línea. Estamos hablando sobre lo que estamos esperando para hoy entre Estados Unidos y Colombia, el tema de si vamos a ser certificados por Estados Unidos por la lucha antidrogas. Hablábamos con María Emma Mejía, ex canciller colombiana, pues que tuvo la experiencia de la desertificación durante el gobierno de Ernesto Samper, pero ahora queremos verlo desde la otra parte, desde Estados Unidos. ¿Esto es un mecanismo más político que técnico o al contrario? ¿Qué puede esperar Estados Unidos si desertifica a un país como Colombia? ¿Cuál va a ser el impacto, por supuesto, en el consumo que hay en este país? Vamos a hablar con Adam Isaacson. Él es director para Veeduría de Defensa de WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Señor Isaacson, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias y buenas tardes ya. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, se lo hacíamos a la ex canciller hace unos minutos: si llega a ser desertificado Colombia en esta lucha contra el narcotráfico, ¿no es algo peor para Estados Unidos? Es decir, si Estados Unidos no apoya a un país como Colombia, que produce coca, que también genera o es país de tránsito de la droga, ¿no es peor para el consumo en Estados Unidos porque va a llegar más droga a este país? Claro que sería un hecho de hacer daño a sí mismo. Y eso es lo que pasó durante los años 90, cuando desertificaron a Colombia durante el gobierno de Samper. Recortar ayuda en un momento en que la seguridad está deteriorando. Muchas zonas de Colombia es quitarle una herramienta de su caja de herramientas. Y pues dañar la economía no hace nada más que incentivar la economía ilícita. Entonces, por eso yo creo que aunque van a expresar su desaprobación, tal vez van a desertificar, la ley deja al gobierno de Estados Unidos suspender los castigos y probablemente no van a haber castigos. ¿Puedo estar equivocado? No estoy adentro de la Casa Blanca de Trump, pero eso es lo que adivino yo. Señor Isaacson, nosotros más temprano hablábamos también pues que finalmente la desertificación es un golpe político. Como dice usted, muy seguramente todo parece indicar que será una certificación con waiver o una desertificación con waiver, con matrícula condicional, le decimos en español, pero finalmente el golpe aquí es para Colombia como país o sería más para el presidente Gustavo Petro, porque finalmente hemos visto a lo largo de estos meses que la relación Estados Unidos-Colombia pues no ha sido la mejor, porque tenemos casi que a dos opuestos, uno en la Casa de Nariño, otro en la Casa Blanca, que son completamente opuestos en sus políticas. Pues la ley no dice nada sobre criterios políticos, pero por supuesto es un proceso político. Imagínense que Colombia, con los mismos resultados contra la coca, contra la cocaína, tuviera como presidente alguien como Javier Milei o Nayib Bukele, alguien muy afín a Trump, alguien muy de la misma línea política de Trump, por supuesto no desertificarían a pesar de la falta de resultados. Eso se ha presidencializado y politizado muchísimo. Desde el año 2009 han desertificado a Bolivia porque su país no comparte casi nada con el punto de vista de Estados Unidos políticamente, pero en Bolivia no ha habido un incremento importante en ni la coca ni la cocaína, pero eso no importa, es porque no son aliados políticos que dan duro a Bolivia, y algo parecido puede pasar en este caso, es muy politizado. Señor Isaacson, entonces usted dice, dentro del documento, dentro del marco legal de esta certificación o de esta evaluación que hace Estados Unidos, no hay temas políticos, pero pues es obvio que esto tiene un tinte político. Entonces ahí me surge otra pregunta: ¿este mecanismo de Estados Unidos para luchar contra la droga ha sido efectivo? ¿Ha sido eficiente desde los 60 que comenzó y los 80 que se hizo este marco legal? Sí, este proceso de certificación ya inició en el año 1987 y ahora apenas se utiliza. En los últimos 20 años en América Latina se ha utilizado solo sobre Venezuela y Bolivia, dos países que no quisieron ayuda de Estados Unidos. Y a ningún otro país se ha utilizado porque ya saben que es contraproducente, es un gran estorbo en las relaciones bilaterales con casi todo país del mundo realmente. Una ley que requiere que Estados Unidos se ponga como Papá Noel con su lista de niños buenos y niños malos y regañando a los niños malos. Eso no es muy útil, especialmente cuando hay una relación de largo dato, hay
programas ya en marcha, no tiene sentido realmente utilizarse. Entonces sí, por eso realmente es una reliquia de los años del auge de la guerra antidrogas de la época de Ronald Reagan, que no tiene mucha relevancia hoy. Dicho eso, claro que es un garrote que puede usar Donald Trump para golpear políticamente a un líder a quien no le guste, como Gustavo Petro. Director Isakson, ya tenemos muy claro que es un mensaje político, eso pues lo hemos hablado ya, digamos, toda la mañana, pero las personas que nos están oyendo, la persona que está manejando su taxi, su carro, el que va en bus, va a decir, ¿a mí qué? O sea, esta desertificación, ¿cómo me afecta a mí? O yo tengo una pequeña empresa, o los campesinos que viven en lugares donde digamos, lugares donde hay cultivos de coca, a la gente colombiana, ¿cómo le afecta la desertificación? Por un colombiana común, eso no tendría un efecto en su vida diaria para nada. Lo que dice la ley es que hay dos castigos. El primero es cortar en la mitad la ayuda que da Estados Unidos a Colombia. Esa ayuda andaba en más que $400 millones anuales, pero a principios del gobierno de Trump, en sus primeros meses, ellos decidieron congelar, recortar casi toda ayuda a todo el mundo. Y Colombia quedó con más o menos estimando como 80% tal vez de su ayuda ya desapareció. Entonces, lo que están recortando, si no hacen un waiver, es la mitad de lo que queda. Son algunos, es como dando migajas en migajas más pequeñas, ¿verdad? El otro castigo es un voto automático de no en los bancos multilaterales que dan préstamos y créditos al resto del mundo, como Banco Mundial, el BID y otros. Pero un voto del representante del gobierno de Estados Unidos. Hay representantes de varios países en esas juntas directivas. Entonces, si Estados Unidos vota que no, pero los demás votan por sí, entonces eso no afecta tampoco el acceso a esos créditos. Entonces, sí, el impacto sería mínimo, es mucho más simbólico, de prestigio, de imagen. Y tal vez eso afecta cosas como el turismo un poco, pero aún así, no estamos en los años 90, no hay un proceso 8000. Bill Clinton no es Donald Trump, un presidente mucho más polarizante, ideologizado. Un regaño de Donald Trump simplemente no va a tener el mismo peso ni simbólico tampoco. Entonces yo no me preocuparía mucho por eso, pero sí, al nivel de mensajes políticos, al nivel de las cosas que se dicen en medios sociales, en la medida que se está aproximando una campaña política en Colombia, es un argumento, es un punto que pueden utilizar. Pero si estoy manejando mi taxi, yo no cambio para nada mis planes como resultado de esto. Y si llega a pasar, más o menos cuánto tiempo se podría recuperar esa certificación. Un gobierno o un estado que tiene el propósito de volverlo a recuperar, que le tiene que mandar señales a Washington de que está en ese camino, ¿al siguiente año lo puede conseguir o tomaría más tiempo? No, probablemente habría un acuerdo de tratar de, no sé, contrarrestar el crecimiento de los cultivos de coca, de incrementar el nivel de extraditados, algo así, no sé exactamente qué acordarían. Lo que pasó con Samper, lo desertificaron en septiembre, por última vez en septiembre de 97, ya llegando a septiembre de 98, había ganado y llegado a Pastrana y estaban muy enamorados de Pastrana y de una vez lo recertificaron a Colombia sin haber hecho ningún cambio en los resultados. Director Isakson, una última pregunta, porque usted nos dice, pues esto más o menos para Estados Unidos, si no le da la certificación a Colombia, es un tiro en el pie para el mismo Estados Unidos, porque pues al dejar de apoyar a un país que produce tanta coca, seguramente vamos a tener un incremento de cultivos o de cocaína aquí en los Estados Unidos. ¿Esto qué le puede generar a Estados Unidos en temas geopolíticos? Y se lo digo porque el hecho de tener una relación tan cerrada o tan cercana con Colombia, al generar una desertificación, si es que se da, ¿le puede seguir dando más espacio a otros competidores como potencia mundial como China en este momento? Sí, eso es un fuerte argumento, porque la ley recorta la ayuda y la ayuda, sea económica, sea militar, se puede recortar.
Y tenemos que pensar otra vez en lo que pasó durante los años 90. Eso fue el momento en que la FARC, los paramilitares, estaban como duplicando, triplicando su tamaño y su riqueza porque estaban tomando una gran participación en la cocaína. Para 97, el ejército de Colombia estaba perdiendo batallas grandes con la FARC porque estaban en una crisis fuerte de seguridad y Estados Unidos no podía ayudar de manera rápida porque se había construido su propia barrera en contra de dar más ayuda. Ahora estamos en no es tan grave como los años 90, pero sí hay un retroceso en seguridad en Colombia y creo que Estados Unidos no quiere crear nuevas barreras, tratar de dar ayuda en seguridad hoy día tampoco. Y por supuesto, si de hecho lo hacen y hay menos relacionamiento con las fuerzas de seguridad y otras partes del gobierno de Colombia, si están recortando relaciones ya construidas hace décadas, eso por supuesto abre campo, abre espacio para otros poderes como China, por supuesto. Bueno, que es un tema que hablamos mucho aquí en este programa porque realmente se está moviendo mucho el tema geopolítico, pues con la llegada de Donald Trump y el espacio que está generando para otros países como China. Señor Isaacson, muchas gracias, como siempre un placer hablar con usted y sus claridades. No, gracias por invitarme, como siempre. Adiós. Pues básicamente Lucas dice lo mismo, esto es un tiro al pie para Estados Unidos. No sé qué tan así lo ve el gobierno de Donald Trump, pero ya varios invitados, incluso desde la mirada estadounidense, lo ven de esa manera. Y todo apunta, Jennifer, usted o yo, nos lo dice la ex canciller colombiana María Emma Mejía, nos lo dicen desde Washington, que todo apunta a una certificación con matrícula condicional. Es decir, el golpe político llegaría, aunque vuelvo y repito, Donald Trump, Jennifer, es impredecible. Sí. O sea, usted no sabe realmente qué va a pasar hasta que ese memorando aparezca firmado. Podrá ser a las 4 de la tarde, podrá ser más tarde. Y lo cierto es que todos coinciden en que termina siendo un golpe en el pie, porque es que además usted se mete a ver, por ejemplo, lo hablábamos la semana pasada con James Story, quien lo conocemos en estos días por ser el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, pero realmente también es un experto en el tema antinarcóticos porque estuvo al frente de esa oficina por 5 años aquí en Bogotá. Y lo que nos decía es, la cantidad de inteligencia colombiana es muchísimo más grande que la que Estados Unidos le entrega a Colombia. Y en una carta que enviaba un representante demócrata a Donald Trump el viernes diciéndole justamente eso, que desertificar a Colombia sería un regalo para los criminales, decía que el 85% de la inteligencia sobre el Caribe y toda esta región que ha utilizado Estados Unidos en el último año es colombiana. Entonces, por supuesto, todo eso entra en la ecuación, todo eso es importante. Y cuando usted ve, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela con el despliegue de estos buques y bueno, toda la tensión que hay con el régimen de Nicolás Maduro, le preguntaban a Marco Rubio la semana pasada, ¿vamos a ver este despliegue en otros lugares de la región? Y lo que respondía Marco Rubio es no, lo van a ver en los países que no cooperen con nosotros. La cooperación de las autoridades colombianas con las de Estados Unidos es absoluta. Y como le digo, el 85% de la inteligencia es inteligencia colombiana que Estados Unidos le entrega a Estados Unidos. Vamos a tener, según su apuesta, una certificación condicionada. Sí, es lo que se llama, digamos, el golpe político va a estar. Pero en la práctica me llamó mucho la estar. atención el ejemplo que daba el señor Isaacson. Si, por ejemplo, fuera El Salvador con estos resultados que tiene Colombia, no estaría sancionado. O Argentina, que son aliados políticos directos de Donald Trump. Que puede usar el presidente de Estados Unidos para incomodar, para presionar a los líderes que no le gusten. Pero bueno, para las personas que están un poco perdidas, como decía Ana Cristina, que van en su taxi, en el bus, están manejando, bueno, ¿qué es este tema de la certificación o de certificación? Básicamente, para que hablemos en los mismos términos, en el mismo lenguaje, esto es una evaluación. Básicamente, ¿qué pasa en los países que producen droga y los países por donde transita la droga? Sí. Esto es una evaluación que hace los Estados Unidos. ¿Quién lo hace? El Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Y quiénes participan allí? Pues la sección de asuntos de narcóticos y otras agencias federales. Si vamos poniendo, por favor, mira, ahí ven ¿usted estaba por ahí en Los Ángeles? Eso es Los Ángeles, ¿no? O Washington. Esto es Washington. Está. Sí, el departamento es que hay un edificio igualito en Los Ángeles, pero no me acuerdo, creo que... No, pero este es Washington. Sí, ahí está la imagen del Departamento de Estado. Entonces ahí funciona el Departamento de Estado con la sección de asuntos narcóticos y otras agencias federales. ¿Cómo funciona esto, Lucas? Pues cada año se publica un informe. Ese informe, ¿cómo se llama? Estrategia Internacional de Control de Narcóticos. ¿Qué pasa en ese informe? Pues básicamente se detalla, es como cuando uno le entregan las notas en el colegio, ¿no? En la universidad.
universidad. Se detalla la situación de narcótico de cada uno de estos países y esto se hace con base en una ley que nació y que se llamaba Ley de Asistencia Extranjera en 1961. Cuando hemos entrevistado aquí a los invitados nos hablan de los 80. Esto realmente nació en el 61, pero el marco legal se le da en 1986 y 1988. Ahí está el marco legal, pues que le da todas las garras a esta estrategia internacional de control de narcóticos. Por eso tiene su marco legal en los 80 y en esta década fue que quedó institucionalizado por parte de los Estados Unidos. Según estas leyes, ¿qué es lo que pasa? El presidente de Estados Unidos debe informar cada año al Congreso de Estados Unidos sobre los esfuerzos que los países evaluados están haciendo. Entonces ahí estaríamos esperando que el presidente Trump pues le pase al Congreso qué es lo que está haciendo. Y hay dos listas que, como le digo, hay una primera donde Colombia tradicionalmente ha estado, porque lo que buscan es identificar los países donde hay mayor tránsito o producción de drogas ilícitas. Y hay una segunda, que es donde yo le decía que esto ha cambiado un poquito desde ese marco que usted nos habla de 1980, y es que cuando Colombia la desertificaron hace casi 30 años, en 1996, casi que esto sí era un examen. Es decir, el presidente de Estados Unidos mandaba país certificado, aprobado, país desertificado o país certificado por interés nacional, que es lo que se le conocía como el waiver. Entonces, cuando Colombia la desertifican en 1996, perdimos la calificación, decía desertificado. Esto cambia y hoy en día realmente usamos el término desertificación o certificación, pero lo que Estados Unidos dice es países que han incumplido de manera demostrable durante los 12 meses anteriores tratados internacionales de drogas y medidas exigidas por la sección 489 de esa ley que usted habla, la Ley de Asistencia Exterior, o FAA por las siglas en inglés. Pues mire, en ese entonces, cuando se comenzó a institucionalizar esto, pues básicamente los que eran desertificados, que era el término utilizado en esa época, Lucas, recibían un castigo, así como cuando usted no pasa el examen en la universidad, pues puede perder la materia y la tiene que repetir. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Uno, se suspende hasta el 50% que da Estados Unidos de ayuda a estos países, en este caso Colombia, pero que son varios los que pasan por esta evaluación. Estados Unidos se puede oponer a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, nos lo mencionaba María M. Mejía hace o el Banco Mundial, un poco, o el BID. También, exacto. Entonces puede Estados Unidos decir, mire, no le prestan a ese país porque ese país no me está ayudando con la lucha antidrogas. Y también puede haber una suspensión de la mayoría de formas de asistencia exterior, con excepciones para la ayuda humanitaria y los programas antinarcóticos. Y aquí me pregunto yo, Sebastián, porque acuérdense todos los recortes que está habiendo por parte de Estados Unidos al tema de cooperación internacional. Entonces el golpe tampoco sería tan grande porque pues ya recortes hay por parte de cooperación internacional, la USAID o la USAID como se le conoce. Sí, la duda que tengo, y la ex canciller Mariana Mejía lo mencionó, pero no precisó de pronto el cálculo. Me gustaría de pronto un día que invitemos a alguien experto en el tema de banca multilateral. Los castigos, ¿cuáles serían? Si menos cupos de crédito, si, no sé, menos votos en la banca multilateral, no lo sé. Porque, por ejemplo, el crédito que Gustavo Petro tanto le critica a Iván Duque, no voy a decir si el crédito está bien o mal, solamente porque ocurrió. Es Colombia, por su buen desempeño en el Fondo Monetario Internacional, tenía una línea de crédito cuando quisiera para activarla por $5.000 millones de dólares. Entonces decidieron activarla durante la pandemia y usted tenía para allá 20 billones de pesos en cash, en liquidez. Entonces eso para los mercados es bueno. Este estado tiene cierta liquidez disponible, tiene ciertos cupos de crédito, entonces si a usted se le van cerrando eso, tampoco es buena noticia. No sé cuál sería el castigo ahí, pero ya sí nombró que en el BID y en el Banco Mundial usted tiene un castigo. Podría oponerse Estados Unidos a esos préstamos, es básicamente uno de los castigos que podría tener un país que no logre esta certificación. Ahora, ¿cómo trabajan Estados Unidos y Colombia en el tema de las drogas? Por ejemplo, hay colaboración entre ambos países en la interdicción de drogas, que básicamente es cuando usted intercepta un cargamento, una droga antes de ser distribuida o consumida. Entonces, por eso yo creo que ahí para Estados Unidos sí sería pues un tiro en el pie, porque si ellos trabajan en interdicción y cogen el cargamento de droga antes de llegar a Estados Unidos y se le quita la asistencia a Colombia para hacer eso, pues le va a llegar la droga a Estados Unidos. Y es lo que le digo, a nivel de inteligencia, el 85% de la inteligencia utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur se originó en Colombia. Hay, por supuesto, entrenamientos conjuntos, hay también intercambio de inteligencia y hay operaciones de seguridad combinadas que llevan muchísimos años. Y cuando usted lee este reporte, que cada año se entrega, como bien nos lo está diciendo usted, se empieza a detallar país por país. Y entonces, por supuesto,
si usted coge el reporte de 2024, el reporte de 2023, dice los cultivos están en cifras muy altas, la cantidad de tráfico de cocaína es alto, pero Colombia sigue siendo un líder indiscutible en la región, es necesario para nuestra seguridad nacional, y realmente están comprometidas las autoridades con trabajar con los Estados Unidos. Algo que podría ocurrir si ya de una manera muy grande Colombia dejaría de perseguir el narcotráfico, sea por incapacidad o falta de ayudas, no es que no persiga nada, porque se va a perseguir, pero que realmente Colombia no persiga tanto a los narcotraficantes, pues eso aumentaría mucho, Jennifer, la cocaína. Claro, pero ¿eso qué haría? Que el precio baje. Digamos, el precio baja, entre más oferta el precio bajaría, y no sé eso qué efecto tendría dentro de los Estados Unidos y también dentro de acá, porque nosotros somos los mayores oferentes, o sea, el gran mercado mundial de cocaína, nosotros producimos el 70% de esa cocaína. Entonces, creo que eso también sería un efecto que eso es otro punto no a analizar, buscado. el de oferta y demanda, ¿no? Entre más oferta, pues se baja el precio de la droga, en este caso, si es que llega más droga a Estados Unidos. Bueno, además de eso, tenemos el desmantelamiento de organizaciones transnacionales en lo que colaboran Estados Unidos y Colombia, y en la seguridad rural. Uno diría, si no hay una certificación plena, pues estos son los programas que se verían afectados aquí en los Estados Unidos. Hay que decir que en estos 80, pues estuvo Colombia con el chulito, aprobó estas evaluaciones hasta el 96, pues que ya le hemos hablado aquí con Ernesto Samper, que nos desertificaron en el 96 y en el 97, y después de eso creo que ya fuimos... en el 98 ya tuvimos matrícula condicional. Sí, exacto. Digamos, si hoy se da, sería un escenario que ya tuvimos, pero como le digo, ha cambiado la denominación. En el 98 la matrícula fue condicional y ya a partir del 99 hemos tenido certificación plena, entonces hace casi 30 años. Pues esto es una noticia que estamos esperando para la jornada de hoy. Vamos a ver si nos la dan en el transcurso de la tarde o ya en la noche, como ha sucedido en algunos años. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más.